¿Qué pecados nos impiden comulgar? El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana. La Iglesia nos enseña que no podemos comulgar en pecado mortal sin antes confesarnos. Pecado mortal es aquel que es grave, normalmente contra uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios: matar, robar, adulterar, prostituir, perjudicar a otros, odio, etc. Es algo que nos incomoda. Fíjate lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre eso. El pecado mortal, que ataca en nosotros el principio vital que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad, por la que estamos ordenados al fin último, el pecado, por su objeto mismo, tiene causa para ser mortal. Sea contra el amor de Dios, como la blasfemia, el perjurio, etc., o contra el amor del prójimo, como el homicidio, el adulterio, etc. En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, etc., tales pecados son veniales. Nos dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. La materia grave es precisada por los 10 mandamientos según la respuesta de Jesús al joven rico: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. La gravedad de los pecados es mayor o menor. Un asesinato es más grave que un robo. La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño. El pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para ser una elección personal. La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. La ignorancia involuntaria puede disminuir y aún excusar la imputabilidad de una falta grave, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre, sin retorno. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento.
Ofrecemos a continuación un pequeño examen de conciencia para la confesión. Es una serie de preguntas que pueden ayudarte a realizar el examen de conciencia personal previo a la confesión para que seas consciente de los pecados mortales o veniales que has podido cometer. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Creo todo lo que Dios ha revelado y nos enseña la Iglesia Católica? ¿He dudado o negado las verdades de la fe católica? ¿Hago con desgana las cosas que se refieren a Dios? ¿Me acuerdo del Señor a lo largo del día? ¿Rezo en algún momento de la jornada? ¿He recibido al Señor en la Sagrada Comunión teniendo algún pecado mortal en mi conciencia? ¿He callado en la confesión por vergüenza algún pecado mortal? ¿He blasfemado? ¿He jurado sin necesidad o sin verdad? ¿He practicado la superstición o el espiritismo? ¿He faltado a misa los domingos o los días festivos? ¿He cumplido los días de ayuno y abstinencia? Estas preguntas pueden revelar en tu conciencia algún tipo de pecado mortal que vaya directamente en contra de Dios. Ahora vamos a hacer preguntas para que nos examinemos sobre nuestro trato con el prójimo. ¿Manifiesto respeto y cariño a mis familiares? ¿Estoy pendiente y ayudo en el cuidado de mis padres o familiares si lo necesitan? ¿Soy amable con los extraños y me falta esa amabilidad en la vida de familia? ¿Tengo paciencia? ¿Permito que mi trabajo ocupe tiempo y energías que corresponden a mi familia o amigos? Si estoy casado, ¿he fortalecido la autoridad de mi cónyuge evitando reprenderle, contradecirle o discutirle delante de los hijos? ¿Respeto la vida humana? ¿He cooperado o alentado a alguien a abortar, destruir embriones, a la eutanasia o cualquier otro medio que atente contra la vida de seres humanos? ¿Deseo el bien a los demás o albergo odios y realizo juicios críticos? ¿He sido violento verbal o físicamente en familia, en el trabajo o en otros ambientes? ¿He dado mal ejemplo a las personas que me rodean? ¿Les corrijo con cólera o injustamente? ¿Procuro cuidar mi salud? ¿He tomado alcohol en exceso? ¿He tomado drogas? ¿He arriesgado mi vida injustamente por el modo de conducir, las diversiones, etc.? ¿He mirado vídeos o páginas web pornográficas? ¿Incito a otros a hacer el mal? ¿Vivo la castidad? ¿He cometido actos impuros conmigo mismo o con otras personas? ¿He consentido pensamientos, deseos o sensaciones impuras? ¿Vivo con alguien como si estuviéramos casados sin estarlo? Si estoy casado, ¿he cuidado la fidelidad matrimonial? ¿Procuro amar a mi cónyuge por encima de cualquier otra persona? ¿Pongo mi matrimonio y mis hijos en primer lugar? ¿Tengo una actitud abierta a nuevas vidas? ¿He tomado dinero o cosas que no son mías? En su caso, ¿he restituido o reparado? ¿Procuro cumplir con mis deberes profesionales? ¿Soy honesto? ¿He engañado a otros cobrando más de lo debido, ofreciendo a propósito un servicio defectuoso? ¿He gastado dinero para mi comodidad o lujo personal, olvidando mis responsabilidades hacia otros y hacia la Iglesia? ¿He desatendido a los pobres o a los necesitados? ¿Cumplo con mis deberes de ciudadano? ¿He dicho mentiras? ¿He reparado el daño que haya podido seguirse? ¿He descubierto sin causa justa defectos graves de otras personas? ¿He hablado o pensado mal de otros? ¿He calumniado? Y hasta aquí un breve examen de conciencia que te puede ayudar para prepararte a la confesión. Es necesario siempre, antes de acercarnos al sacramento de la confesión para pedir perdón por nuestros pecados,
hacer examen de conciencia. Este pequeño examen que te ofrecemos te puede ir bien para prepararte a una buena confesión. Muchas gracias y que Dios te bendiga.